Contarle que hace algunos años yo le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco. Ojo, ¿cómo lo? Porque esto suena así. Llegó huyendo y le ponen Macuspana, Tabasco. ¿Quién siempre señala así? Ay, de allá, ¿no? Vean, a los 19 años de edad. Y como él, pues cuando sucede el accidente, él estaba en Guerrero, ¿no? Y él tenía 15 años. Aquí dice 19 años de edad. Él había asesinado accidentalmente a su hermano. Lo tuve aquí en mi casa por un espacio de 9 meses. Pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador, por dinero, era capaz de hacer lo que fuera. Y ustedes, amigos, lo han conocido en todo este tiempo. Ustedes incluso han visto cuántas veces trataron de poner acá cualquier cuadro, cualquier situación para que él dijeran, ah, sí, es por el dinero y demás, ¿no? Y aparte, vivía en la casa del estudiante, ¿no? Cuando está acá. Ahorita vamos con esto. Alomero Macho ya se divorció del PRD y ni siquiera es su seguidor o simpatizante. Mira, yo fui votante del PRD, pero ahora ya no simpatizo, mucho menos seguidor. Así o más claro. ¿Por qué votaría por ellos, no? Ahí va cambiando de tema, pero ese es el tema en donde sale, ¿no? Pasé deliciosas noches donde le están inventando de que puse era de esos y demás y que Carlos Monsiváis, o sea, a ver, yo leí esa supuesta entrevista que publicaba el Universal. Creo que esto es una falsificación. El entrevistador no se expresa como hablaba o como escribía Monsiváis de veras. Nada de la ironía, el sarcasmo o la erudición del original. No es ni el mismo estilo. O el reportero tomó muy mal sus notas y había añadido de su cosecha. Hay varios indicios de que la entrevista estaba muy probablemente es apócrifa. Se supone que había sido realizada hace 26 años, el año 2000. Me parece difícil creer que Monsiváis haya usado analogías tan burdas. Por ejemplo, quiero ser como Julio César o Nerón. Y es que para describir a AMLO en aquella época que apenas iba a debutar como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y además Cázares publica esta entrevista hasta hoy, junio de 2026, como ya lo dijo por acá, ¿no? Este personaje. ¿Por qué no lo hizo en el 2006 o en el 2018? Que es cuando estaba compitiendo para la presidencia. Y cuando dices, oye, apenas vas a llegar, ¿no? A competir para la Ciudad de México y demás. Y te salen que tienes estos sueños de grandeza y de repente que va para la grande, que AMLO levantó la mano para la presidencia en aquel entonces, como que no tiene ni fu ni fa, ¿verdad? Es algo interesante. Y aparte, ¿no? La manera en la que estos comentarios y decir es que se torció a su hermano y se vino huyendo de allá, ¿no? Esto suena más a quién. Pues a toda esta gente que escribe siempre, ¿no? Si Xochitl Gálvez o Alito Moreno o las típicas cuentas que no tienen ninguna, ¿cómo se le dice? No, ninguna nombre propio, que no tiene ni siquiera fotografía de una persona de verdad, siempre ocultos en qué, ¿no? En algún avatar, ya sea de un vehículo, un animalito, un anime o algún nombrecillo por ahí, ¿no? Un mote que nada tiene que ver. Y que pues siempre son personas groseras, patanes, un poco educados, ¿no? Pero así sonaba, ¿no? Como queriendo sangrar y dices, oye, si supuestamente se estimaban y demás, aunque no es como para que le haya dicho así, ¿no? Pudo haber dicho otras situaciones. Mira, hubiese sido oro molido para los obradoristas. Esto hace 16 años después de la muerte de Monsiváis, cuando el escritor pues ya no se puede desmentir. Otra cosa le atribuye a Monsiváis es este disparate de relacionar al Dalai Lama con el monte Sinaí. Monsiváis proviene de una familia, ¿no? Que es protestante y que conocía la Biblia. Si Cáceres hubiera leído este libro del Éxodo, recordaría que el profeta Moisés, él no subió al Sinaí para dar declaraciones, sino para comparecer ante Yahvé y recibir así las leyes, las promesas divinas para el pueblo de Israel, incluyendo las tablas de la ley, ¿no? En los 10 mandamientos. Y así hay otra cosa. Se le atribuye a Monsiváis que esta declaración sobre el derechos humanos, que de ser cierta habría sido este suicidio del escritor como intelectual público. El Monsiváis no era ningún santo, pero tampoco era como un gobernador priista, Arturo Montiel, ¿no? Mira, los derechos humanos son para defender a las personas víctimas, defender a los delincuentes. Ojalá que los derechos humanos estuviesen detrás de ellos en el momento en que estén asaltando o asesinando gente. Que esa declaración suena a quiénes, ¿no?
Ya que se los tuerzan en caliente, necesitamos ¿cómo se llama? Un Bukele y que no sé qué, ¿no? ¿Quiénes son esos? Pues la derecha, ¿no? A ver, el Pillo decía que los derechos humanos son para los humanos, no para las ratas. Otra más. Esta entrevista da a entender que Monsiváis había confesado que él y Anslo fueron amantes, pero hasta donde ya recuerdo, el escritor nunca fue así de explícito sobre su vida personal. Yo no creo que Monsiváis haya confesado algo de ese calibre. En fin, la entrevista publicada por el Universal, la cual me parece apócrifa, es esta, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? Y esto es interesante. Vean acá. Mira, otra más. Asegura que intentó hablarle a Monsiváis en el año 2000, llamando a su teléfono celular. Sin embargo, era sabido que el escritor no tenía teléfono móvil. Y eso era todavía más probable hace 26 años. Amigos, en el año 2000, se los apuesto, no tenían esto. Yo tuve mi primer celular, ¿qué fue? Creo que fue 2001, 2002 me parece. Más o menos. Más o menos fue en aquella época, ¿no? Y entonces, en ese sentido, y era un chavo o sea, no todos tenían. ¿Qué fue? El Sony Ericsson T106, me acuerdo todavía, ¿no? Que estaba por allá en aquellos entonces. Pero la gente grande, pues fue hasta que empezó después, yo creo que del 2004 más o menos, que se empezó a hacer un poquito más popular, ¿no? Y alguien como Monsiváis no hubiese tenido un celular en aquellos momentos, ¿no? Es algo donde dices, oye, ¿cómo? Y sobre este rechazo de Monsiváis al teléfono móvil, vean acá, le hacía infinidad de llamadas telefónicas en busca de entrevista exclusiva, ya fuese a su celular, así como el teléfono fijo de su casa. Personaje singular, mira, siempre se resistió a utilizar un teléfono móvil y cuando no quería contestarle a alguna persona que le llamaba a su casa, modificaba su voz para hacerse pasar por una auxiliar doméstica, ¿no? Entonces, pues es lo dices. También vean en la jornada, alguna vez Genaro Villamil desempacó un celular y se lo entregó. Nunca vi que lo utilizas. O sea, esa es otra cuestión donde dices, en verdad. Y eso fue en 2020 cuando lo comentaban y lo escribían aquí en la jornada. Entonces, no es como que, ay, ahorita lo escribieron. Véase también los datos que aporta libros de cemento, que es esto. Monsiváis había votado por el PRD y apoyó públicamente este partido en el año 2000. Y ahí estaba, ¿no? Porque ¿cuándo fue cuando el PRD se empezó a descomponer? ¿No? Así con los chuchos y demás. Fue ya después del 2006, ¿no? Más o menos. Lee la entrevista y concuerdo con muchas de tus observaciones. Agregaba aquí anotaciones más que refuerzan la hipótesis de que la entrevista es apócrifa. Número 1. Según se entiende, la entrevista fue concebida en un momento del año 2000, hace 25 años, ¿no? A ver, aquí. Y bueno, 2000. Eso, las elecciones del 2 de julio. Esto se infiere en una de las preguntas de la entrevista que reza así, asegurando rotundo fracaso del PRD en las elecciones del 2000, a lo que Monsiváis respondía, el PRD ya no es un partido convincente. Estoy seguro de que sufrirá un estrepitoso fracaso. Lo interesante es que Monsiváis pronunció palabras muy diferentes en mayo del 2000, en plena campaña del PRD. Cambió tan rápido de opinión entre la supuesta entrevista y el mitin en el Chopo, porque a ver qué decía. A ver, Carlos Monsiváis llegó, habló y se fue, pero dejó en el aire estas ideas. ¿Por qué estoy convencido de las virtudes del Estado laico? Porque creo que la educación no confesional, porque me importan los derechos de las minorías, los indígenas perseguidos en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca e Hidalgo, porque creo en el respeto de la protección a los ancianos, porque quieren un gobierno que defienda la ecología y que procure que la justicia deje de ser un mercado al servicio del dinero, porque la justicia social debe de ser el mejor antídoto en contra del neoliberalismo, porque la continuación lógica del sufragio efectivo, no reelección, debe de ser la consigna. Ni un voto al PRI. Me anuncio a mí mismo y a quien corresponda que el 2 de julio votaré por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, no, que iba a ser jefe de gobierno. Y es la cuestión. Todas esas ideas, ¿qué son? AMLO, ¿no? Y si no lo fueran, amigos, en estos momentos seguiría al frente del país. ¿Van entendiendo? O sea, como que no cuadra lo que quiere dar la disidencia en este contexto. Aquí, claro, hay mano. Miren,
Otro de estos tropiezos de la supuesta entrevista es cuando se refiere a lo siguiente: por cierto, Andrés Manuel López Obrador está cometiendo enormes barbaridades y atrocidades en Tabasco que no se le pueden perdonar. Se entiende aquí que Monsi hace referencia a las protestas de AMLO en Tabasco. El problema es que estas protestas sucedieron varios años antes de la supuesta entrevista, en el año 1996. ¿Por qué Monsiváis se referiría a ellas en el presente continuo? AMLO dejó Tabasco en el año 96 cuando se mudó a la Ciudad de México para dirigir al PRD, ¿no? Y es ahí cuando dice, oye, no está cuadrando absolutamente nada de las fechas. Parece como si lo hubieran hecho a través de ¿qué? De inteligencia artificial, ¿no? Que mucho de estas matemáticas no las comprende y por eso hace así esto, ¿no? No hay linealidad. Ahora, yo leí también esa entrevista con Carlos Monsiváis y AMLO, y a quienes está en la intervención que se les olvida integrar un agudo sarcasmo de Monsiváis, absurdo de lugares comunes, algo de lo que él huía. Este periodismo existen ejercicios de entrevistas imaginarias con personajes importantes, pero siempre se aclaran las falsas conversaciones y regularmente se utilizan expresiones reales de los personajes. Esto de Monsiváis es burdo y absurdo, ¿no? Aquí estaba. Sí, está tan absurda que convierte a Carlos Monsiváis en un personaje secundario y al entrevistador en el supuesto genio admirado por él. Lo único auténtico que transmite este texto es ese ardor de que él y sus lacayos siguen sintiendo por López Obrador, ¿no? Ahí está, esto es parte de la disidencia infodemia, ¿no? Que dice: el Universal miente, es falso que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya vivido con Carlos Monsiváis. Esta supuesta entrevista donde decía que Carlos Monsiváis publicada en el Universal es falsa. Y es que acá él nunca vivió con Carlos Monsiváis. Él llegó a vivir a Ciudad de México aproximadamente en el año 73. Residió en la casa del estudiante tabasqueño durante sus estudios universitarios. Y es donde decía acá, no, sí, acá llegó huyendo, allá, no, y dice, oye, pero pues a los 15, y dijiste que a los 19, y aquí pues estaba en la casa del estudiante, ¿no? ¿Dónde está la grabación? Porque no piden creer palabras supuestamente pronunciadas hace 25 años, pero no se presenta un audio completo, el video ni una transcripción publicada en aquella época. Todo depende del recuerdo y la reconstrucción de un solo entrevistador. El periodismo es una afirmación extraordinaria y requiere pruebas extraordinarias. ¿Dónde está la publicación original íntegra, no? Porque dirían, bueno, aquí están, ¿no? Los machotes, el recibido o algo que conste dentro del Universal, ¿no? En sus archivos, y se lo hubieran sacado 2006, 2012, 2018 y se lo hubieran vuelto a sacar ahorita para cuando Claudia se hizo presidenta, ¿no? ¿Por qué no lo sacaron? ¿Por qué hasta ahorita? Bueno, ¿qué pasó? Monsiváis, que aparece ahí, no se parece al conocido por millones, porque quien lo haya leído sabe que su lenguaje era complejo, irónico, lleno de referencias históricas, culturales y literarias, y en cambio, muchos de estos fragmentos difundidos parecen escritos en un tono coloquial, simplificado, que simplemente corresponde a los cronistas de días de guardar, ¿no? Y esta palabra, loquito, es utilizada hoy en día como si fuera una condena definitiva, pero incluso si la dijo, Monsiváis era famoso por utilizar ironías, exageraciones, burlas afectuosas con personajes cercanos. El convertir una expresión aislada en una sentencia política definitiva es una manipulación del contexto. La contradicción más grande es que el mismo Monsiváis defendió públicamente a López Obrador frente a las campañas de la demonización, a los desafueros, ataques mediáticos, criticaba a AMLO, sí, y se criticó a toda la izquierda también, pero ¿esto lo convierte acaso en un antiobradorista militante? No, la evidencia pública muestra una relación mucho más compleja. El problema es también la cronología. Hay afirmaciones que son presentadas hoy en día como profecías cumplidas, pero una entrevista debe de analizar el contexto de su época, no reinterpretarse bajo el conocimiento de un acontecimiento que ocurrió décadas después. En esta entrevista mezcla recuerdos, anécdotas, descripciones noveladas, citas textuales, y cuando un texto combina memoria personal con declaraciones atribuidas a algún fallecido, la obligación del periodista es aportar documentación sólida. Sin ella, la duda es legítima, porque pues, oye, maestro, como que estás medio tocadiscos, ¿no? ¿De cuál fumaste?
Lo más sospechoso es que durante años los adversarios de Andrés Manuel López Obrador habían citado a Vargas Llosa, a Krause, a Aguilar Camín o a Castañeda, pero jamás habían citado entrevista como prueba definitiva. Ahora parece como un sustento documental devastador, justamente cuando ya no se puede pues ser contrastado con Monsiváis porque lleva años fallecido. Y hay una misma pregunta, sigue siendo la misma. ¿Dónde está el audio? ¿La transcripción original? ¿Y por qué no fue publicada hace 25 años cuando fue hecha? Hasta que estas preguntas tengan respuesta, lo que existe no es una verdad histórica irrefutable, es un relato cuya autenticidad debe de ser examinada con el mismo rigor con el que Monsiváis exigía cualquier versión oficial, ¿no? Está. Yo traté, esto lo dice Luis Hernández, con Carlos Monsiváis intermitentemente entre el 81 y el año 2010. En algunos momentos, con mucha frecuencia, estuve también en casa de él muchas ocasiones. Prólogo, y presentó un libro mío, y presentó otro suyo, presenté yo otro suyo. Casi nada de lo que leí en esta entrevista del Universal, que parece más cercana a la ficción que la realidad, se asemeja al Monsiváis que conocí y con el que conviví, ¿no? Ahí estaba. O sea, mucha gente que lo ha estado viendo acá. Mira, Pedro Salmerón, ¿no? Super enemigo del doctor Jalife. Es obvia la falsedad. A los 15 años fue el accidente de su hermano. A los 19 AMLO llegó a la ciudad a estudiar en la Facultad de Políticas y Ciencias, ¿no? Ciencias Políticas y Humanidades. Hospedó desde el inicio de la casa del estudiante tabasqueño y Monsiváis no hablaba así, ¿no? Es que es increíble, amigos. Vean acá. Esto es cuando AMLO lo presenta. Por la democracia, que caminamos de Tabasco a la Ciudad de México casi un mes. Entonces la última parada fue en Nesa y luego entramos al día siguiente de Nesa al Zócalo. Y fue un acto espléndido y la gente muy cariñosa, muy fraterna. Esto en 1991. Pero en la noche me fue a buscar a Nesa, donde estábamos en el campamento, Rafael Baraja, porque necesitaba hacer mi discurso. Y me dice, vamos a pedirle a Carlos que nos ayude. Carlos Monsiváis, me consta, siempre le metía mano a todos los discursos de los movimientos opositores durante mucho tiempo, desde el 68, sí, ayudaba. Imagínense, amigos. Era una cosa extraordinaria porque llegamos, yo traía mi maleta, mi mochila, mis tenis desgastados, que eran mi trofeo. Ya habíamos llegado. Y Rafael siempre ha tenido, no sé ahora, Volkswagen. Y vamos a San Simón, a la Portales. Ahí vivía Carlos, a su casa. Ya llegamos, estaba esperando su escritorio. Y le dice, ¿qué has escrito? Pues traigo este borrador. ¿Qué quieres decir? Pues quiero primero agradecer la solidaridad del pueblo, porque por donde pasábamos nos daban alimentos y nos hospedaban. La gente muy cariñosa, muy fraterna. Me acuerdo que me fui a cortar el pelo el 24 de diciembre de 1990 en Perote. Ahí pasamos la Navidad porque no querían reconocernos nuestros triunfos. Cuando le dije, preguntó la cortadora, ¿y a qué se dedica? ¿Qué hace? Digo, vengo con la manifestación, la marcha. ¿Y de dónde viene? Bueno, de Tabasco. ¿Y por qué? Por esto, porque no nos quieren respetar nuestro triunfo. Me termina de cortar el pelo. Digo, ¿cuánto le debo? No, nada. Así era, pues, o sea, muy fraterna la gente. Entonces, le digo a Monsi, pues lo que quiero es eso. Luego llegamos a otro pueblo, no recuerdo ahora su nombre, los límites de Tlaxcala y Puebla, una antigua hacienda y un pueblo. Una pobreza que todo lo que traíamos nosotros de víveres, que los dejamos. Y así, pero muy bien la gente, como es el pueblo de México. Santa Rita, aquí en Puebla, ya en el tramo de Santa Rita a Texmelucan, 33 kilómetros lloviendo de subida. Llegamos a Texmelucan y también se portó la gente muy bien. Pero en fin, esa noche conocí por primera vez la oficina de Carlos Monsiváis. Unos gatos arriba, el escritorio, no lo puedes abrir más fuerte. Y escuchando música. Y a mano empecé a escribir con la música. Y me dicen, ¿dónde están los gatos? A ver, no se veía sus papeles. Uno de los mejores escritores en la historia de México y de los más solidarios y comprometidos con los movimientos sociales, con la diversidad, con todos los movimientos. Bueno. Y ahí, ¿no? Ay, es que llegó huyendo y que no sé qué, está loco. Y ¿se han dado cuenta? Comprometido con todos los movimientos sociales y demás. ¿Le suena? El caso es que casi están platicando y él escribiendo. Y yo creo que no tardó ni 3 minutos, 5. Y me dice,
Ahí está, esto te propongo. 3, 4 cuartillas. Esa vez casi leí el texto entero. No le hice modificaciones. Cuando no le hice caso, discutimos un poco porque nos teníamos mucha confianza, nos queríamos mucho. Fue cuando el discurso del desafuero, ese sí, lo hice en Palenque. Y él había hecho otro. Y le dije, no, quiero este va a ser. No, pero que no va a gustar, por esto. No, sí va a gustar. No, ahí está. A ver, vamos. AMLO discurso. A ver si sale por acá. Creo que es Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Quienes me difaman, calumnian y acusan son los que se creen amos y señores de México. Son los que en verdad dominan y mandan en las cúpulas del PRI y del PAN. Son los que manejan el truco de llamar populismo o paternalismo a lo poco que se destina en beneficio de las mayorías, pero nombran fomento o rescate a lo mucho que se entrega a las minorías rapaces. Son ellos los que tienen mucho miedo a que el pueblo opte por un cambio verdadero, y ese miedo cobarde de perder privilegios los lleva a tratar de aplastar a cualquiera que atente contra sus intereses y proponga una patria para todos y una patria para el humillado. Por eso utilizan al ciudadano presidente, a quien encumbraron para seguirse devorando al país, y a quien lanzan en mi contra para impedir que avance el movimiento de transformación nacional capaz de crear una nueva legalidad, una nueva economía, una nueva política, una nueva convivencia social, con menos desigualdad, con más justicia y dignidad. Un empresario me contó que el 10 de junio del año pasado, en una reunión en casa de Rómulo Ofarri, ese grupo compacto de intereses creados, le dijo al ciudadano presidente: palabras más, palabras menos. Nos has quedado mal. No has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. Tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Eso es lo que explica este desafuero tramado desde Los Pinos. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos. El tipo empleado de Coca-Cola, ¿no? Y bueno, obviamente los intereses estadounidenses que se sabe, ¿no? Cómo estaban completamente en el contexto de Pemex, el tema de la privatización, lo que vino a posteriori, ¿no? Toda la guerra Calderón, el Espuriato, todo este tema. Amigos, ¿por qué creen que quieren regresar? ¿Por qué creen que quieren destruir todo lo que significa AMLO, no? Nada más para que vayan viendo. Para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también, por complicidad, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Huitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución a las meras consignas políticas ordenadas
por los intereses creados del momento. Claro está, y aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley e invocando el Estado de Derecho. Así ha sucedido siempre. Todo acto autoritario suele encubrirse en un discurso de aparente devoción por la legalidad. Lo cierto es que estos personajes no solo están envileciendo a las instituciones, sino haciendo el ridículo. Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del FOAPROA, de los amigos de Fox, del Pemex Gay y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar y me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital. Repito, por eso, amigos, para comunicar un hospital. Ahora resulta que los defensores del derecho supremo del privilegio han convertido en un grave delito una supuesta infracción jurídica que amerita despojarme del cargo que legal y legítimamente me fue otorgado por los ciudadanos del Distrito Federal. Ese es el Estado de Derecho que pregona. ¿Cuál Estado de Derecho puede haber si en México los encargados de impartir justicia, en vez de proteger al débil, solo sirven para legalizar los despojos que comete el fuerte? ¿Quién le ayudó a escribir este discurso, verdad? También estoy orgulloso de ser acusado por quienes engañaron al pueblo de México, por quienes ofrecieron un cambio y mintieron, por quienes se aliaron a los personajes más siniestros de la vida pública del pasado, como Carlos Salinas de Gortari, y mantienen la misma política de siempre, esa donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo. Pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Por último, diputadas y diputados, con sinceridad les digo que no espero de ustedes una votación mayoritaria en contra del desafuero. No soy ingenuo. Ustedes ya recibieron la orden de los jefes de sus partidos y van a actuar por consigna, aunque se hagan llamar representantes populares. Imagínense. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! El mejor presidente que ha tenido México, amigos. Nada más para que vayan viendo, ¿eh? Y Estados Unidos, como están desesperados, como quieren robarse a México, como quieren privatizar todo otra vez, por eso es esto, ¿no? Es tan mal escrita que sería necesario no saber nada sobre el entrevistado y sobre felinos domésticos para creer que es cierta. Emilio Álvarez y Casa, Héctor de Mauleón, Marco Levario, pues la creyeron y la compartieron, ¿no? Que son estos personajes que realmente, pues, miren, aunque digamos nadie los lee, ¿no? Sí hay gente todavía que los lee, ¿no? Principalmente, por ejemplo, todos estos viejitos que estaban en el tema de, ¿cómo era la generación Z, ¿no? Que se hacían chavos. No, ustedes chavos no hablen, no nada, ustedes no saben. Nosotros vamos a estar marchando por ustedes, ¿se acuerdan? Mira, no sean ridículos. Y esto se lo ponen a este tipo, ¿no? Marco Levario Torruco, Turcoto, lo que sea, ¿no? Mira, si Monsiváis hubiese poseído esta mendicidad lingüística que muestra tu entrecomillado, solo le hubiera alcanzado para ser director de la revista Etcétera o articulista en el Universal. Pero cuando vuelen notas, quítenle los coquitos y la hierba, ¿no? Porque pues bueno, o sea, ahí están. Andrés Manuel lo estimo mucho, pero la verdad está loco. Sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Déjeme contarle que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegaba huyendo de Macuspana, Tabasco, ¿no? Cuando de su hermano. Entonces, amigos, ahí está, ¿no? Bien, Rafael Barajas. Aquí es falso.
Me consta que Monsi empezó a tratar a López Obrador en el año 1992, cuando el éxodo por la democracia llegó al Distrito Federal. AMLO y Monsiváis jamás vivieron juntos. Esto es un operativo de desacrédito y es guerra cognitiva. Vean acá, incluso estuvo hace rato con Carolina. Adelantábamos para hablar y profundizar sobre esta campaña sucia de la oposición. Tenemos el honor de tener acá en entrevista a Rafael Barajas, el Fisgón. ¿Cómo estás, Fisgón? Muy buenos días. Bien, con mucho gusto después de estar aquí con ustedes y estoy a su disposición. Muchísimas gracias por tomarnos esta conversación. Pues estamos no sorprendidos porque sabemos que es el mecanismo que utiliza la derecha. Sin embargo, pues este fragmento al que ya se está difundiendo como pan caliente por parte de la oposición de la Universal, pues nos parece en principio muy extraño, ¿no? Porque pues quienes hemos leído también a Carlos Monsiváis, pues nos parece que no es una manera en la que se dirigiría. Y además, pues por la propia dirección hacia la izquierda que siempre mantuvo y tendrá seguramente una versión distinta de lo que se escribe en el Universal. ¿Qué nos puedes contar de esto? A ver, mira, yo te voy a decir, empecemos por la entrevista en sí, lo que está diciendo la entrevista. De entrada, nos presentan este fragmento como un fragmento completo de una entrevista publicada hace 25 años. Entiendo que Edmundo Cázares entrevista a Carlos Monsiváis hace 25 años y dice, y esto es bien interesante, que la publica por primera vez completa para compartir cosas que en aquella ocasión se habían puesto de lado por la línea editorial del periódico. Con esto. Bueno, de entrada, esto quiere decir que la entrevista que nos está presentando ahorita no tiene nada que ver con la que publicó en aquel entonces, que es una cosa distinta. ¿No? O sea, y ven aquí, Carlos Monsiváis. La derecha sí, es la mejor concebible, es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces es la mejor derecha concebible porque reúne todos los requisitos del modelo. Y ahí está, ¿no? Porque ahorita va a ver la disidencia, vean. Es para la izquierda y creo que la izquierda tiene un lugar importantísimo en la vida mexicana, tanto como tradición como perspectiva y programa. Desechadamente la izquierda actual no es la mejor concebible. La derecha sí, es la mejor concebible, es estúpida, arrogante, atrasada y represiva. Entonces es la mejor derecha concebible porque reúne todos los requisitos del modelo. ¿No?